En este video veremos cómo se aplica la regla de la cadena para obtener la derivada de la multiplicación de dos funciones. Bueno, nos están dando una función que, como podemos ver, está constituida a su vez por la multiplicación de una función que es x más 3 al cuadrado por otra función que es 7x menos 2. Bueno, si buscamos en nuestro formulario de derivadas la fórmula correspondiente a la multiplicación de funciones es esta que está aquí, donde la derivada de la función u por la función b, o simplemente la derivada de u por b, es igual a u por la derivada de b respecto a x más v por la derivada de u respecto a dx. Entonces la fórmula nos está diciendo, dime quién es u, quién es v, quién es derivada de u y quién es derivada de v. Entonces vamos a identificar cuáles son esas funciones. Observando la función principal, encontramos que esta función de aquí, completa, va a ser u. Y esta otra función completa va a ser b. Entonces lo que tenemos que indicar es que u es x más 3 al cuadrado. Y ya que estamos con u, vamos a encontrar su derivada. La derivada de esta función, aplicando la regla de la cadena, es derivarlo de afuera, que es donde está la potencia, y derivarlo de adentro. Bueno, entonces va a ser de aquí, entonces tenemos que la derivada de u va a ser 2 por x más 3 por 1. ¿Por qué por 1? Pues porque si derivamos x más 3, la derivada de x es 1, la derivada de 3 es 0. Entonces simplemente nos queda 2 por x más 3. Ahora vamos con v. v dijimos que es 7x menos 2. Vamos a ponerla por aquí. 7x menos 2. Entonces su derivada simplemente es 7. Ya tenemos u, derivada de u, v y derivada de v. Ahora vamos a sustituirlas en la fórmula de la multiplicación. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Tenemos entonces que f' de x va a ser igual a u por derivada de b, es decir, u x más 3 al cuadrado por derivada de b, que es 7, más v por derivada de u. v, que es 7x menos 2 por derivada de u. Y derivada de u es 2 por x más 3. Ya tenemos el planteamiento de nuestra derivada. Ahora vamos a acomodarla para que esté un poquito mejor. Observamos que en este primer sumando, pues solamente este 7 lo vamos a pasar al inicio y vamos a tener 7 por x más 3 al cuadrado. No nos conviene desarrollar el cuadrado porque tendremos una expresión muy larga. En estos dos vamos a dejar indicada la multiplicación de 2 por este término y por este término. Entonces va a ser más 2 por 7x menos 2 por x más 3. Esencialmente aquí termina nuestra derivada. Entonces la derivada de nuestra función está por aquí. Haciendo un estudio un poquito más exhaustivo podríamos seguir simplificando, pero ahorita para lo que nos importa, que es practicar y entender la derivada de la multiplicación de funciones, hasta aquí es suficiente con la derivada. Ahora vamos a ver otra función que también nos va a ayudar a practicar Tenemos ahora la siguiente función. Vamos a llamarle también fx y tiene lo siguiente.
raíz cúbica de x por x cuarta menos 6 al cubo. Igual, tenemos que identificar u y b. Entonces, esta va a ser u, esta va a ser b. Bueno, entonces vamos a poner tanto la función como su respectiva derivada. Entonces u es igual a la raíz cúbica de x, pero sabemos que es conveniente pasarla a su equivalente de una potencia fraccionaria. Entonces va a ser x a la 1/3. Obteniendo su derivada vamos a encontrar que du es igual a 1/3 de x a la menos 2/3. O bien 1 sobre 3 por x a la 2/3. Ya tenemos u y derivada de u. Ahora vamos con v. v es una función que tiene x cuarta menos 6 al cubo. Y entonces la derivada de b, usando regla de la cadena, primero derivamos lo de afuera y luego derivamos lo de adentro. Vamos a tener 3 por x cuarta menos 6 al cuadrado. Ya derivamos lo de afuera. Ahora vamos a derivar lo de adentro, que va a ser 4x cúbica. Entonces ya tenemos nuestra derivada de b. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar esta expresión para que se vea mejor. Esto va a ser igual a 3 por 4x cúbica, nos va a dar 12x cúbica, que multiplica a x cuarta menos 6 al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí lo que necesitamos: u, derivada de u, v, derivada de v. Vamos a sustituirlo en nuestra fórmula de la multiplicación. Entonces, f de x, la derivada de fx respecto a x, va a ser igual a u por b, o sea, x a la 1/3 por la derivada de b, que es esta, y va a ser, utilizando corchetes y paréntesis, por 12x cúbica por x cuarta menos 6 al cuadrado. U por derivada de b. Ahora vámonos con más b por derivada de u. Entonces más b, que es esta función, más b, que es x cuarta menos 6 al cubo, por la derivada de u, por 1 sobre 3x a la 2/3. Estrictamente la derivada así nos queda. Ahora vamos a ver qué podemos hacer. Pues aquí podemos multiplicar esta x solamente por este término. Entonces vamos a tener 12x. Recordemos que en la multiplicación de potencias se suman 1/3 más 3, nos va a dar 10/3. Entonces 12x a la 10/3 por esta función queda igual x cuarta menos 6 al cuadrado, más, aquí pues no podemos hacer más que multiplicar esta función por esta función, y simplemente nos va a quedar x cuarta menos 6 al cubo sobre 3 por x a la 2/3. La derivada va a ser esta que tenemos aquí. Si quisiéramos pasarlo las potencias fraccionarias a su respectiva raíz, tendríamos lo siguiente: 12 por la raíz cúbica de x a la décima por x cuarta menos 6 al cuadrado más x cuarta menos 6 al cubo sobre 3 por la raíz cúbica de x cuadrada. Cualquiera de las dos expresiones corresponde a la derivada de nuestra función. Entonces aquí utilizamos regla de la cadena para encontrar la derivada de la multiplicación de funciones.